Bienvenidos, hermanos y hermanas. Hoy conoceremos la historia de Longinus, el soldado romano que atravesó el costado de Cristo y que, al ver brotar sangre y agua, sintió nacer en su alma un profundo arrepentimiento y se convirtió en seguidor de Jesucristo. Y entonces llegó la hora sexta. El sol se escondió. Tinieblas cubrieron la tierra entera, como si el cielo llorara por lo que estaba a punto de ocurrir. Durante 3 largas horas, la oscuridad reinó en Jerusalén, hasta que, a la hora 9, una voz desgarró el silencio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el grito más profundo jamás escuchado. Y con un último aliento, Jesús de Nazaret exhaló su espíritu. En ese instante, el mundo tembló. El velo del templo, aquel que separaba a Dios de los hombres, se rasgó en 2, de arriba a abajo, como si el cielo declarara que nada volvería a ser igual. Y allí, frente a la cruz, un soldado endurecido por la guerra, manchado por la sangre de muchos, cayó de rodillas y murmuró con temblor: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Ese día, el destino de un hombre cambió para siempre. Era un centurión romano, un guerrero endurecido, acostumbrado a ver morir a muchos. Pero esta muerte no fue como las demás. Frente a la cruz, mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, algo se quebró dentro de él. No era solo el ejecutor, era testigo de algo sobrenatural. Con sus propias manos había perforado el costado de Jesús con una lanza, y sin embargo, fue el primero entre los gentiles en decirlo con certeza: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Aquel soldado, que antes vestía el orgullo del imperio más poderoso del mundo, lo dejó todo. Renunció a su rango, a sus privilegios, y se unió a los perseguidos. Se convirtió en un seguidor del mismo hombre que ayudó a crucificar. Antes de aquel viernes oscuro, su nombre era temido: Longinos, centurión del ejército romano, líder de 100 hombres, forjado en la violencia, entrenado para no sentir piedad y solo obedecer y ejecutar. Ascender a ese rango no era para cualquiera. Se necesitaba fuerza, estrategia y un corazón endurecido por la guerra, y Longinos lo tenía. Pero todo cambió al pie de una cruz. Aquel que perforó con su lanza terminó proclamando su nombre con pasión ardiente en tierras lejanas. Llevó el Evangelio como quien ha sido quebrado y transformado. Y su final, terrible, sangriento y sagrado, quedó escrito para siempre en la historia de la Iglesia. Había visto morir a muchos y jamás tembló. Había obedecido sin dudar, ejecutado sin piedad. Era un engranaje implacable del imperio. Hasta ese día. Jerusalén aún dormía, pero el aire ya traía algo distinto. Pasos apresurados, susurros nerviosos y un nombre que se repetía como un eco entre sombras: Jesús de Nazaret. La noche anterior lo habían arrestado en el huerto de Getsemaní. Traicionado con un beso, vendido por uno de los suyos, Judas Iscariote. 30 monedas de plata, el precio de una traición que cambiaría la historia. Lo arrastraron ante el Sanedrín, el consejo sagrado de los sumos sacerdotes. Lo acusaban de la peor ofensa: decirse Hijo de Dios. Allí lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron. Ya lo habían condenado en sus corazones, pero no podían matarlo. Solo Roma tenía ese poder. Y así, con el alba apenas asomando, lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, el hombre que tendría en sus manos el destino del Nazareno. Pilato lo observó desde el tribunal. Un hombre ensangrentado, exhausto, pero con una calma que desconcertaba. Con tono inquisitivo, le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús lo miró y respondió con serenidad: tú lo dices,
Los sumos sacerdotes y los ancianos no dejaban de acusarlo, clamaban con rabia, pero él guardaba silencio. Pilato, cada vez más confundido, se inclinó hacia él y le insistió: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? ¿No vas a defenderte? Pero Jesús no dijo ni una sola palabra, y en ese silencio había algo más poderoso que 1000 argumentos. Jesús no se justificó, no se defendió, y eso dejó a Pilato atónito. Él había visto de todo: criminales suplicando entre lágrimas, otros mintiendo, gritando, arrastrándose por sus vidas. Pero este hombre, este nazareno, tenía una calma que desarmaba. De pronto, un mensajero irrumpió en la escena, jadeando. Traía un mensaje urgente. Era de su esposa. Pilato lo abrió con inquietud. El texto temblaba en sus manos. No tengas nada que ver con ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por causa de él. Y el silencio volvió a caer. Pero esta vez pesaba como una sentencia. Pilato se removía en su asiento. Un sudor frío le recorría la espalda. Sentía que algo enorme, algo que escapaba a su poder, se estaba desencadenando ante sus ojos, y no podía detenerlo. Entonces recordó una costumbre de Pascua: liberar a un prisionero. Creyó ver una salida, una forma de lavar sus manos sin ensuciar su conciencia. Ofreció al pueblo una elección. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo? ¿O a Barrabás, un criminal, un asesino conocido por todos? Esperaba que el pueblo eligiera la cordura, pero el clamor que vino después fue el principio del fin. Pero los sacerdotes, los líderes religiosos que se suponía debían guiar al pueblo, sembraron odio como fuego en la hierba seca. Incitaron a la multitud a gritar con furia: «Barrabás, libéranos a Barrabás». Pilato levantó las manos, desconcertado, y preguntó: ¿y qué haré entonces con Jesús, el que llaman el Cristo? El pueblo respondió como una bestia desatada: «Crucifícalo». Pilato, con el alma agitada, insistió: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?». Pero ya era tarde. No buscaban justicia, buscaban sangre. Y el grito se hizo más brutal, más salvaje, más unánime: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato miró a la multitud y supo que había perdido. Nada podía detener aquella marea de odio, un pueblo cegado, gritando por la muerte de un inocente. Entonces, en un acto desesperado, tomó una vasija con agua, la levantó ante todos y se lavó las manos. «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». El silencio duró un segundo. Luego, el caos continuó. Pilato liberó a Barrabás, el asesino, y entregó a Jesús para que fuera crucificado. El destino del Hijo de Dios ya estaba sellado. Los soldados lo arrastraron al pretorio, y ahí empezó la peor parte. El centurión Longinos estaba allí, como siempre, firme, inmutable, implacable. Había visto morir a muchos. Había escuchado gritos, súplicas, maldiciones, rostros deformados por el miedo y el dolor. Pero ese día, algo era distinto. El prisionero que tenía ante sus ojos no gritaba, no rogaba, no odiaba. Jesús de Nazaret soportaba cada golpe, como si ya supiera que debía ser así. Sus ojos no mostraban temor, mostraban compasión. Y eso empezó a quebrar algo en el centurión. Los soldados, crueles en su desmesurado entretenimiento, despojaron a Jesús de sus ropas con brutalidad. Lo ataron sin piedad a la columna, y entonces comenzó el espectáculo macabro. El látigo descendía una y otra vez, cortando su piel, desgarrando su carne, cortando nervios y tendones, sin misericordia. Cada golpe era un eco de violencia, pero él no gritaba. Longinos, el centurión, observaba desde su posición, con los brazos cruzados, su rostro marcado por años de guerra y sufrimiento. Sus ojos, sin embargo,
comenzaban a mostrar algo nuevo, algo que nunca había sentido antes. Los soldados no conocían piedad. En su cruel burla, le colocaron un manto púrpura sobre sus hombros, un manto que no era de honor, sino de desprecio. Trenzaron una corona de espinas y la hundieron en su cabeza con fuerza. La sangre brotaba, tiñendo su rostro, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos, serenos. Un mar de sufrimiento, pero una paz inquebrantable en su mirada. Le pusieron un palo entre las manos, como si fuera un cetro, y se arrodillaron ante él, burlándose. «Salve, Rey de los judíos». La humillación era total, pero él, el Rey de Reyes, no respondía. Longinos no se unió a la burla, se quedó allí, inmóvil, observando, y por primera vez en años, algo en su interior se movió. No por la violencia, no por la brutalidad, sino por la dignidad inquebrantable de ese hombre golpeado. Le escupieron, golpearon su cabeza con el palo, una y otra vez, pero él no reaccionaba. Solo sus ojos, fijos, serenos, desbordaban una paz que desarmaba. Cuando el juego cruel se agotó, le arrancaron el manto púrpura y lo vistieron nuevamente con sus ropas, preparándolo para la crucifixión. Longinos observaba y algo cambiaba en su alma, pero Longinos no podía apartar la vista. Un algo profundo y olvidado comenzó a despertar dentro de él. ¿Por qué este hombre no se defendía? ¿Por qué, en medio de la humillación, no había odio en su rostro? Solo compasión, una compasión tan profunda que incluso el dolor más cruel parecía no tocar su ser. Mientras otros reían, burlándose, Longinos se sumía en una tormenta interna. ¿Quién era este hombre realmente? Su corazón no encontraba respuestas, solo preguntas, y la sensación de que, tal vez, todo lo que conocía había sido una mentira. Aún no lo sabía, pero pronto lo sabría. Porque ese día, Longinos sería testigo del mayor acto de amor que el mundo jamás conocería, y su vida, su alma, ya no volverían a ser las mismas. Los soldados tomaron a Jesús, lo empujaron fuera del pretorio y colocaron sobre sus hombros la cruz. Una cruz tosca, áspera, pesada encima de las profundas heridas. Con su cuerpo desgastado y flagelado, era infinitamente doloroso dar un solo paso. No podía respirar bien por la pesada carga y el extremo cansancio. El camino al Gólgota había comenzado, y con cada paso, Longinos sentía cómo algo dentro de él se desmoronaba, como si, en ese preciso momento, el destino estuviera cambiando su rumbo. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a suscribirte, darle like a este mensaje, comentar qué significa para ti el perdón de Dios y compartir este video con alguien que necesite recordar que Dios siempre da una segunda oportunidad. Tu apoyo nos permite seguir llevando estas historias que inspiran fe y esperanza. Y escríbenos en los comentarios ¿qué enseñanza te deja la conversión de Longinos? El centurión Longinos avanzaba al frente, abriendo paso con firmeza entre la multitud, su rostro implacable, su deber claro: escoltar al prisionero hasta el Gólgota, la colina de las calaveras, donde Roma condenaba al olvido a aquellos que ya no importaban. Jesús marchaba, arrastrando sus pies heridos, rodeado de empujones y gritos furiosos. Algunos lo escupían, otros lo maldecían con rabia, pero entre la multitud, unos pocos, con los ojos llenos de desesperanza, lloraban en silencio, testigos de un sufrimiento que parecía no tener fin. En medio del clamor y el caos de la multitud, María, con el corazón destrozado, buscaba a su hijo con una angustia indescriptible en sus ojos, pero no podía verlo. La desesperación la envolvía como una sombra fría. Con la voz quebrada, suplicó al discípulo Juan: «Juan, ayúdame, acércame a mi hijo».
Juntos, entre lágrimas, se abrieron paso, sorteando cuerpos y miradas de indiferencia. De repente, un soldado brutalmente empujó a Jesús. Su cuerpo, ya marcado por el sufrimiento, no resistió más. Se desplomó contra las piedras, el sonido de su caída retumbando en los corazones de los que lo observaban. Fue su primera caída, la primera de muchas, y cada una de ellas parecía un grito silencioso de un dolor insoportable. Jesús cayó con fuerza, y la cruz, implacable, se derrumbó sobre su espalda lacerada. El estruendo fue brutal. Los soldados, sin piedad, volvieron a azotarlo. «¡Levántate!», gritaban con furia. Con un esfuerzo sobrehumano, Jesús se incorporó, tambaleante, ensangrentado, como si cada movimiento desgarrara su alma. María y Juan lograron acercarse entre la muchedumbre, justo cuando Jesús cayó por segunda vez. Esta vez, el dolor fue insoportable. María ya no pudo contenerse. Con el corazón roto, corrió hacia su hijo. Se arrodilló a su lado. Sus manos temblorosas se alzaron, como queriendo detener el tiempo. Sus ojos bañados en lágrimas. «Estoy aquí», susurró con la voz hecha pedazos, como si esas dos palabras pudieran aliviar el peso del mundo que su hijo cargaba. Jesús alzó lentamente su rostro, cubierto de sangre y polvo. Sus ojos, llenos de un dolor indescriptible, se encontraron con los de su madre. Y entonces, con una calma sobrehumana, le dijo: «Ya ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas». No fue una frase de consuelo, fue una profecía viva, pronunciada en medio del tormento, un eco del cielo en medio del infierno. Pero la cruz, pesada, cruel, inhumana, seguía aplastando su espalda desgarrada. Su cuerpo, agotado, herido, comenzaba a rendirse. Y una vez más, Jesús cayó. Su carne golpeó la tierra con un sonido sordo, como si el mundo entero se quebrara con él. Los látigos volvieron a caer sobre su espalda, como si el dolor fuera a devolverle las fuerzas. «Levántate», rugían los soldados. Pero Jesús no podía. Sus rodillas, destrozadas por el camino y el peso, ya no respondían. Longinos, el centurión, lo miró fijamente. Había visto antes a muchos hombres en ese punto, derrotados, rotos, vacíos, pero Jesús no estaba vencido. Había algo en él, algo invisible pero inmenso, que no se quebraba, una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma. Entonces, con un gesto de compasión, pero brusco a la vez, Longinos tomó a un hombre que venía del campo. «¡Tú!», gritó, señalándolo sin compasión. «Toma la cruz». Y así, por orden de Roma, otro hombre cargó la madera. Pero el peso del sacrificio seguía sobre los hombros de Jesús. El cuerpo de Jesús había llegado al fallo, que es cuando el cuerpo simplemente ve como alivio la muerte antes de seguir con el doloroso sufrimiento. Jesús, cubierto de sangre y polvo, se incorporó con esfuerzo, como si la muerte misma lo arrastrara. Alzó la mirada, rota por el dolor, y clavó sus ojos en el hombre, agradeciéndole desde lo más profundo de su alma. En silencio, Simón tomó la cruz, aún tibia por el cuerpo del condenado, y la marcha continuó, lenta, fúnebre. Las piedras del camino se teñían con su sangre. El pueblo miraba, algunos lloraban, otros solo observaban en silencio culpable. Las mujeres sollozaban entre la multitud. Entonces Jesús, jadeando, se volvió hacia ellas, y con voz ahogada por la agonía, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Longinos escuchó aquellas palabras y sintió un frío brutal recorrerle la espalda, como si algo sagrado y terrible acabara de atravesarlo. Su alma, endurecida por años de muerte, se resquebrajó. ¿Quién era este hombre que al borde del abismo, sangrando y destrozado, aún pensaba en los demás? Nunca había visto algo así, y eso lo aterraba. Finalmente, llegaron al Gólgota,
una colina árida, maldita, que olía a hierro y a condena. Los 3 maderos estaban ya plantados como estacas del infierno. Los soldados actuaban con la indiferencia del verdugo acostumbrado, pero Jesús no luchó, no imploró, no escupió odio. Abrió los brazos como quien abraza la cruz, como quien se ofrece al cuchillo. Longinos no apartó la vista, y algo en él, sin saberlo, comenzaba a morir también. Entonces llegó el momento. El verdugo sujetó con fuerza el brazo de Jesús. Otro levantó el martillo con brutalidad. El cielo pareció contener el aliento. Un grito ahogado rompió el silencio invisible del universo. María se estremeció como si le clavaran el hierro a ella. Juan giró el rostro, incapaz de soportar el horror. Con cada golpe seco, el sonido del hierro contra la carne estremecía al pueblo. Algunos lloraban desgarrados, otros aún se burlaban sin entender lo que veían. Y Longinos no se movía, su cuerpo firme, pero su alma en ruinas. Presenció cada clavo como quien asiste a su propia condena. Finalmente, las cruces fueron alzadas. Jesús quedó en el centro, entre 2 ladrones, como si el mundo quisiera hacer pasar al Cordero por criminal. Y el cielo no tardaría en responder. El madero cayó como un estruendo seco, como un trueno de condena. El cuerpo de Jesús se sacudió con violencia, desgarrado por el peso y el dolor. Un quejido apenas audible escapó de sus labios heridos. Los clavos sostenían su carne, pero no su dignidad. A su lado, los criminales gritaban de espanto y rabia. Uno, con los ojos llenos de odio y desesperación, escupió su burla entre dientes. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti, y a nosotros también. Pero el otro, quebrado, ensangrentado, con una voz débil, pero cargada de verdad, lo detuvo. ¿Ni siquiera temes a Dios, estando en el mismo suplicio? En ese momento, entre el barro, la sangre y las blasfemias, algo sagrado ardía en el silencio. La conciencia de un ladrón y el amor de un Dios que colgaba crucificado. El ladrón, con el cuerpo destrozado y el alma al borde del abismo, volvió la mirada hacia su compañero y le gritó entre jadeos: «Tú y yo estamos aquí por lo que merecemos. Pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo». Luego, con los ojos llenos de lágrimas y sangre, giró el rostro hacia Jesús. No le habló con fuerza, sino con fe quebrada, casi un susurro entre el dolor. «Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Y entonces, entre el polvo de la muerte y el escarnio de la multitud, el Hijo de Dios, sangrando, colgado, moribundo, pronunció una promesa que rasgó la eternidad. «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Longinos, firme en su puesto, no podía apartar la mirada. Había visto morir a cientos, hombres suplicando, maldiciendo, rompiéndose en la agonía. Pero esto era distinto. Jesús no maldecía, no rogaba. Moría como quien elige amar hasta el último aliento. El tiempo ya no corría. Todo se volvió extraño, suspendido, como si la creación contuviera el aliento. Una oscuridad espesa, casi viva, cayó sobre la región como un velo de luto. El cielo lloraba, y allí estaba Longinos, clavado en su lugar, testigo del horror, pero también, sin entenderlo aún, testigo de algo divino. Jesús, colgado del madero y la vida escapando gota a gota, alzó la voz una vez más. Pero no fue un grito de ira, fue una súplica celestial. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Longinos sintió un puñal invisible atravesarle el pecho. ¿Perdón? A los que lo azotaron hasta arrancarle la piel, a los que lo clavaron sin piedad, a los que se burlaban de su agonía, incluso a él. Una culpa sorda se enredó en su alma mientras los primeros truenos rasgaban el cielo. En la distancia,
Una tormenta se levantaba, pero no era solo del cielo, era del juicio y del amor imposible que colgaba de una cruz. Caifás, con el rostro endurecido por la soberbia, se marchó satisfecho, creyendo que todo había terminado. Los líderes religiosos lo siguieron, ajenos al crimen que acababan de consumar. Pero María no se movía, clavada al pie de la cruz, con el alma rota y el vientre vacío del hijo que una vez acunó, apenas respiraba. Juan la sostenía. Entonces, desde lo alto del madero, con una voz quebrada por la muerte, pero cargada de amor, Jesús habló: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y volviendo sus ojos heridos a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Su cuerpo se apagaba lentamente, la carne vencida, pero el amor todavía vivo. Entonces, con un grito desgarrador, Jesús clamó al cielo: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». El mundo tembló ante esas palabras, como si todo el universo hubiera sufrido un golpe mortal. Algunos, confundidos, pensaron que llamaba a Elías, que pedía auxilio celestial, que en su agonía aguardaba la intervención de algún milagro. Pero no hubo milagro, solo el vacío. Y mientras el eco de su grito aún retumbaba, uno de los soldados corrió, empapó una esponja en vinagre y con una caña en mano acercó el brebaje a sus labios. Pero no era consuelo lo que le ofrecían. Era el amargo sabor de la desesperación. Pero Jesús se negó a beber. No permitiría que algo aliviara su sufrimiento. Su sacrificio debía ser completo. El silencio se hizo pesado, casi insoportable. Con mirada firme, Jesús contempló el final que se acercaba, y con lo poco que quedaba de él, pronunció con voz quebrada: «Consumado es». El universo pareció detenerse. Por última vez, sus ojos se alzaron al cielo y sus palabras resonaron: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Con esas palabras, Jesús inclinó la cabeza y su vida se apagó. En ese instante, las inteligencias del universo lloraron y encendieron su ira porque habían matado a un ser justo. La tierra no pudo callar su dolor. Un estremecimiento violento sacudió los cimientos del mundo, como si la misma creación llorara su pérdida. Un terremoto feroz arrancó el suelo bajo los pies de todos. Las rocas se rompieron con un rugido ensordecedor. Las tumbas se abrieron como bocas hambrientas y el velo del templo se desgarró en dos, desde lo más alto, como si el cielo mismo se hubiera roto en pedazos. Un silencio mortal cayó sobre la multitud. Los rostros que antes reían con burla ahora reflejaban un temor absoluto, como si se hubiera desatado el fin del mundo. Muchos comenzaron a golpearse el pecho, abrumados por la tremenda verdad de lo que habían causado. La conciencia de su culpa los aplastaba y el arrepentimiento los consumía. Fue entonces cuando el centurión Longinos cayó de rodillas pesadamente, como si hubiera recibido un fuerte golpe en la cabeza. Las palabras brotaron de su boca, quebradas y sinceras. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios, declaró, su voz llena de asombro y dolor. El hombre que había sido responsable de su tortura y muerte, ahora se convertía en el primer gentil en reconocer públicamente que el hombre crucificado era el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, el Rey de Reyes. Entonces, un silencio profundo se abatió sobre el Gólgota, como un manto pesado que envolvía todo. El cuerpo sin vida de Jesús colgaba, inerte, testigo mudo de la tragedia. Los soldados, inquietos ante la creciente agitación, comenzaron a alejarse lentamente, sintiendo la presión de lo inexplicable. La multitud, sumida en la confusión y el temor, se dispersaba, cada uno buscando escapar de lo que acababa de presenciar. Era el día de la preparación para la Pascua.
Y según la tradición judía, los cuerpos no podían permanecer en las cruces durante el sábado, como si la tierra misma reclamara el descanso que solo el tiempo podría otorgar. Por eso, la multitud acudió a Pilato, exigiendo que se rompieran las piernas de los condenados para acelerar su agonía. La orden fue transmitida al centurión Longinos, quien no vaciló y dio la instrucción. Los soldados, con una frialdad inhumana, tomaron una barra de hierro y se dirigieron sin remordimientos hacia los ladrones crucificados junto a Jesús, quebrando sus piernas con brutalidad. Longinos sabía, en lo profundo de su ser, que Jesús ya había muerto, pero aún tenía la cruel obligación de confirmar el final de su vida. Era la ley romana, y prácticamente obligado, Longinos tomó su lanza, avanzó hacia la cruz y la clavó en el costado de Jesús. En ese mismo instante, de la herida brotó sangre y agua, un flujo que parecía sellar la tragedia. El evangelista Juan, testigo de aquel momento, lo narraría con gravedad, como quien no puede olvidar lo que ha visto. Y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Longinos observó la herida con mirada fija, su lanza ahora manchada de esa sangre pura, como si el destino mismo hubiera marcado su instrumento con la evidencia irrefutable de la muerte. Sin saberlo, Longinos acababa de presenciar el cumplimiento de una antigua profecía: mirarán al que traspasaron. Aquella herida no era solo muerte, era símbolo divino, sangre para redimir, agua para purificar. La sangre descendió como un río sagrado y tocó su rostro. Según la tradición, Longinos sufría una dolencia que le nublaba la vista, pero al ser alcanzado por aquella mezcla celestial, sus ojos se abrieron. La ceguera se desvaneció y con la vista recuperada, también comenzó a ver la verdad. Allí, al pie de la cruz, bajo un cielo que aún derramaba su duelo, Longinos comprendió. No había matado a un criminal, no había ejecutado a un simple hombre. Había hundido su lanza en el cuerpo del Hijo de Dios. Con el alma estremecida, cayó de rodillas una vez más, ya no como soldado, sino como creyente, dominado por el Espíritu Santo. Su cuerpo se estremeció con la verdad. Empezaba el comienzo de una redención inesperada. Longinos, turbado hasta lo más profundo, no pudo regresar al campamento como si nada hubiera pasado. Lo que había presenciado lo había marcado para siempre. Durante noches interminables, no encontró descanso. La imagen del Cristo colgado en silencio lo atormentaba, como una llama viva que ardía en su conciencia. La transición de lo cruel a lo bueno estaba ejerciendo un poder insostenible, una fuerza ingobernable que no podía negarlo. Y mientras su alma buscaba sentido, comenzaron a circular rumores en Jerusalén. Rumores que hablaban de lo imposible. Decían que la tumba estaba vacía, que Jesús, el mismo al que Longinos había visto exhalar su último aliento, había sido visto de nuevo, caminando, hablando, vivo. Rumores de apariciones y encuentros se esparcían como fuego entre la gente. El centurión escuchaba sin hablar, pero cada palabra encendía una chispa más en su interior. Algo en lo profundo de su alma le susurraba con fuerza. Aquello no era un engaño. No podía ser una mentira. Algo en su interior le gritaba que la muerte no había sido el final. La inquietud no lo abandonaba. El descanso le era imposible. Las escenas del Gólgota lo consumían como un fuego sagrado. El rostro de Jesús, sus palabras, sus silencios, cada instante grabado con dolorosa nitidez. Mientras el mundo retomaba su ritmo, como si nada hubiera cambiado, Longinos sabía que él jamás podría volver a ser el mismo. Ya no era el centurión implacable de antaño. Algo dentro de él se había roto, o tal vez, por primera vez, se había despertado.
Su corazón, forjado en hierro y endurecido por años de sangre y guerra, comenzaba a resquebrajarse. Y cuando escuchó a algunos afirmar que lo habían visto vivo, no se sorprendió. No hubo escepticismo ni duda en él, solo una certeza profunda, serena y luminosa. Sí, era verdad. Jesús había vencido a la muerte, y por primera vez, Longinos comprendió el misterio que antes solo había observado desde lejos. Así se sentía la fe. Por primera vez, entendía el verdadero peso de la cruz, el valor insondable del perdón y la inmensidad del poder redentor que había presenciado. Finalmente, lo comprendió todo. Entonces tomó su decisión. Renunció a su puesto, se quitó la armadura, entregó la espada y, sin volver la vista atrás, dejó atrás el ejército de Roma. Así comenzó su camino de fe. Se unió a los discípulos, buscó a quienes habían caminado con Jesús y empezó a aprender del mismo al que, con sus propias manos, había crucificado. El nombre de Longinos comenzó a resonar entre los primeros creyentes. Aquel centurión romano que una vez lideró hombres bajo el estandarte del imperio, ahora caminaba descalzo, con el corazón encendido, proclamando a un rey al que ayudó a crucificar. Ya no empuñaba la espada, sino la palabra. Durante años recorrió las tierras de Capadocia y Cesarea, en lo que hoy es Turquía, llevando el mensaje de aquel a quien, con sus propias manos, había atravesado, y a quien ahora llamaba Señor. Yo lo vi morir, decía Longinos, pero en su muerte descubrí la vida. Su sangre cayó sobre mí y me sanó. Longinos predicaba entre lágrimas de desesperación de que la gente creyera en su testimonio. Su voz no temblaba, porque no hablaba de teorías ni de relatos ajenos. Hablaba desde la verdad ardiente de lo vivido. Él había estado allí. Su testimonio atravesaba corazones, rompía el orgullo. Todo aquel que era predicado por él inmediatamente sentía el Espíritu y se hacía seguidor de Cristo. Y allí, donde predicaba, miles y miles creyeron. Su testimonio, combinado con su potente y gruesa voz, hacía temblar y ponía de rodillas a muchos, porque sabían que no era un predicador común, sino un testigo transformado por la cruz. Era el centurión que estuvo al pie de la cruz, pero Roma no perdonaba a los que desafiaban su poder. Por eso, Longinos fue perseguido. Lo arrestaron, lo interrogaron, lo golpearon y lo amenazaron con una muerte cruel. Le ofrecieron la libertad, a cambio de negar a Cristo. Pero él, con la serenidad de quien ya había encontrado la verdad, no titubeó. Respondió con su fe, firme y luminosa. No le importaba la muerte, porque sabía que Jesús la había vencido. Y, por su fe inquebrantable, fue condenado. El mismo imperio que lo había moldeado como soldado, ahora lo condenaba como traidor. Lo llevaron fuera de la ciudad, a una colina desierta, donde encontró su final. Allí fue decapitado. Longinos murió como mártir, pero no con temor. Murió con la mirada levantada, como aquel a quien había visto alzar los ojos en la cruz y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo fue sepultado en la región de Capadocia, y pronto los cristianos de la zona comenzaron a venerarlo como santo. Muchos decían que su tumba era un lugar de milagros y curaciones, y su nombre dejó de ser asociado al verdugo. Ahora lo recordaban como un testigo, un creyente, un mártir. Con el paso de los siglos, la Iglesia lo reconoció oficialmente como santo. San Longinos, el que vio, el que creyó, el que fue transformado por la cruz. Déjenme decirles, estimados hermanos creyentes, que me costó mucho hacer este video. En verdad les digo que constantemente me quebraba por toda la humillación
que pasó nuestro Salvador Jesucristo y también por el gran cambio del centurión Longinos. La historia de Longinus nos recuerda que nunca es tarde para arrepentirse y seguir a Jesús. Longinus comprendió que el amor de Cristo es más grande que cualquier pecado, que incluso quien hirió a Jesús puede ser sanado por él. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video te ha gustado mucho, te ayudará a cambiar tu modo de ver la vida. Y con una mano en el corazón, quiero pedirte un gran favor: ayúdame con tu suscripción para poder llegar a los 1000 suscriptores y seguir haciendo estos videos inspiradores. Paz y bendición para ti y tu familia.